Palmas y olivos. ¿Oís el sonido de las campanas? Abiertas y resguardadas, las llevo en mi corazón de campanario. Soy el atalaya del monasterio de El Olivar. Oteo el horizonte. Diviso la torre de la Catedral Vieja de Lleida. Y alcanzo la imagen de la Virgen de la Merced, irguiéndose como patrona de la ciudad de Barcelona. Me llega el aroma del pinar a mis pies y la plateada luz de los olivos cercanos. Y me llega más benéfico todavía el aroma de tantos mercedarios que aquí echaron a andar, subyugados por el carisma de la libertad de Cristo, bajo el amparo de María. Ahora quiero presentaros a 19 de ellos, ni más ni menos. Son los mártires de la provincia mercedaria de Aragón, aquellos que en los aciagos días de la guerra incivil de 1936 a 1939 dieron libremente su vida. Estalla la revolución y permanecen 2 semanas en el convento. A primeros de agosto, enmudecidas mis campanas, los veo partir. Un grupo sale de noche. Otro en pleno día. La tercera expedición será catastrófica. Sacerdotes y frailes entre 70 y 28 años. Los estudiantes saldrán con vida. Las palabras de Pedro Nolasco las tenían grabadas y se hallaron alegremente dispuestos a dar la vida, si fuera menester, como Jesucristo la dio por nosotros. Fue menester. Algunos pudieron esconderse sin fortuna, expuestos. Ninguno ocultó su identidad. La verdad os hará libres. En la Codoñera aguardan y se resguardan, recuerdan. Los frailes José Trayero y Jaime Codina se aventuran a explorar. Maniatados, los vi llegar al olivar. Presenciaron el saqueo y a la mañana les sacaron y murieron por el impacto de las balas y la bajada del barranco del agua. El grupo huyó por Cribillén. En los mases, María Sancho los auxilia, como otros lo hacen antes o después. Son apresados los padres Francisco Gargallo, superior del Olivar, un todoterreno en ternura y creatividad, y el padre Manuel Sancho, gran pedagogo y musicólogo. Son acribillados en Muniesa. ¡Viva Cristo Rey!, fueron sus últimas palabras. Fray Pedro Esteban no quiso abandonar al anciano Fray Antonio Laoz. En Híjar habían nacido y dan la vida en la Chumilla de Híjar. Fueron artesanos del agro del olivar. Desde mi altura contemplaba admirado la hondura de su humildad. La oración y la azada iban a la par. El padre Mariano Pina, maestro de novicios y postulantes. La mejor enseñanza era él mismo y su bondad. En julio del 36, enfermo, sobrevivía de aquí para allá. Lo descubren cuando compraba unas alpargatas. Muniesa fue su tumba. Como Jesús en la cruz decía: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. El padre Mariano Alcalá había sido general de la orden.
Su sobrino Ángel se lo llevó de Lleida a Andorra. Salió del fuego para caer en las brasas. Lo pillaron en casa. Dejó su reloj y el rosario. Murió abrazado a su sobrino diciendo en voz queda: «¡Viva Cristo Rey!», mientras Ángel invocaba a la Virgen del Pilar. Andorra fue cuna y sepulcro. Por atender a su madre, el padre Lorenzo Moreno se instaló en Lorca. Había dejado huella entre los niños de Godella y los internos del Puig. Murió masacrado en el coto minero cerca de Caravaca. No deseo desde mi atalaya mostrar las imágenes más crueles. También los evangelios cuentan la pasión de Jesús de forma austera. Y nos vamos a Cataluña, a Lleida. Recluido en una casa amiga, estaba abatido pensando en la suerte de los seminaristas del Olivar. Su fuerza era la oración. El padre Tomás Carbonell había sido un predicador que no dejaba indiferente. Un pedagogo y profesor cercano. Violentamente le echaron mano. Aquel niño de antaño ahora diría resueltamente: «Soy sacerdote y provincial de los mercedarios». Con los brazos en alto y la cabeza muy baja, cayó por los disparos en la calle San Antonio. El padre Enrique Morante, al dispersarse la comunidad de Lleida, se refugia en su casa natal. Pero se despide de su madre para ir al campo. Es auxiliado, como tantas veces él hizo con los pobres, y en la ermita de Greñena lo apresan. Lo ejecutan junto a las vías de la estación. Nacido junto al mar, en Mallorca, el padre Eduardo Massanet vistió el hábito mercedario en el Olivar y siguió estudios en San Ramón. En la guerra del Rif atendía a los heridos, viaticaba a los moribundos, se enfrentaba con la muerte dando esperanza. 10 años después, el bueno de Juan presenció cómo le quitaban la vida que había ofrecido a Dios serenamente. Los padres Tomás Campo, Francisco Llagostera y Fray Serapio creyeron ingenuamente en falsos rumores que aseguraban que en la prisión estarían más seguros. Advirtieron que las sacas de presos eran continuas, pero ellos mostraban un buen humor que mitigaba la angustia y desesperación de los prisioneros. Tomás recordaba sus idas y venidas por las casas mercedarias, los muchachos a quienes abría horizontes de vida. Francisco agradecía a Dios los años de trabajo oculto y humilde en San Ramón. Serapio recibió un solemne bofetón de un miliciano exalumno resentido por una corrección de años atrás. Con otros 71 compañeros, ante el muro del cementerio, morían rezando y cantando a María. José Reñé, el monaguillo despierto, será fraile. En San Ramón pasará años. Con su campanario amigo, nos contamos historias con mutuos repiques.
Se encuentra en Barcelona en 1936. Le acogen aquellos a quienes antes acogió. Les dice: aunque me pusieran una pistola en el pecho, jamás negaré ser sacerdote. Le atraparon y parece que fue asesinado en la carretera de la Arrabasada. Las campanas de San Salvador de Rabal, en Orense, se alegran con el bautizo del que será Fray Antonio González. Humilde y servicial, fue portero, sastre, cocinero. Vive muchos años en Palma de Mallorca. Desde 1921 está en Barcelona. En los últimos tiempos, con la pierna enferma, no deja de ir a la compra y atiende a personas afligidas. No quiso delatar a sus hermanos mercedarios. Su cadáver entró en el depósito del Hospital Clínico el 10 de agosto. El más joven, padre Amancio Marín, tenía 28 años. Había nacido en Celada del Camino, en Burgos, y de su campanario me llega el crotoreo de las cigüeñas. Estudió y fue ordenado en el monasterio de Poyo, en Pontevedra. Estaba en San Ramón y vivió el Calvario al ser apresado. Murió en Binéfar de Huesca, bendiciendo a sus verdugos. Fray Francisco Mitjà había sido seminarista en Girona antes de entrar en los mercedarios de San Ramón. Una deficiencia ocular le impidió seguir sus brillantes estudios para ser sacerdote. Se distinguió como excelente educador de niños y jóvenes. El 23 de julio del 36, con otros compañeros, abandonan San Ramón. Ante las amenazas que recibían, no quiso causar problemas a las familias de acogida. Vagó por los montes. El final fue terrible. Mejor, dichoso. En la casa del Padre y por toda la eternidad, donde ya no habrá lágrimas ni dolor. He querido hacer memoria de estos mercedarios sin truculencias, pequeños toques. Entre tantos miles de muertos en una guerra fratricida y sus secuelas, más allá de ideologías y credos y partidos, los mártires tienen un distintivo: mueren perdonando. Tienen un referente, el Dios Amor hecho uno de tantos, cuya sangre derramada posee valor de salvación para todos y todas, para la humanidad entera, que crucifica y es crucificada. Al amparo de la Virgen de la Merced, la Iglesia los proclama beatos, testimonios de amor, libertad y paz.